Ok, estamos. Bueno, vamos a iniciar eh, este foro esta mañana. Ya tenemos a nuestros espectadores listos y se han unido al foro, así es que es importante. La pandemia de la pobreza, un nombre sugestivo, pero verdaderamente algo en lo que tenemos que meditar, de lo que se tiene que hablar, porque lo que se viene, pues cualquiera lo podemos temer en cuanto a las consecuencias económicas de lo que se está viviendo a raíz de la pandemia. Les voy a presentar a nuestros panelistas primero. Bien, todos conocemos al licenciado Luis Pedro Álvarez, muy conocido, abogado y notario. Además, ha sido diputado al Congreso de la República, una persona muy activa, analista y columnista. También tenemos con nosotros al licenciado Fritz Thomas, quien es decano de la Facultad de Economía de la Universidad Francisco Marroquín, es analista, es economista, no me está diciendo. Ok, perfecto. Bien, creo que no les escuchamos el audio, por favor, de ambos, de No, tanto... solo te decía que ya no soy decano. Ok. Pero bueno, destacado miembro de la Universidad Francisco Marroquín, ex decano de la Facultad de Economía, además columnista, analista y, bueno, qué más que decir que un gran conocedor del ambiente nacional. Está con nosotros también Daniel Fernández. Le vamos a pedir que también desbloquee su micrófono. Daniel Fernández, el licenciado Daniel Fernández, pues es de UFM Trending Markets. Eh, también alguien que ya lo hemos venido escuchando asiduamente, opinando en los foros acerca de la situación que se vive en nuestro país y en el mundo. Así es que a todos bienvenidos. Vamos a platicar acerca de la mecánica de lo que vamos a hacer esta mañana. Nuestros panelistas van a tener un tiempo para poder exponer sus ideas, para iniciar a exponer sus ideas. Mientras ustedes ven toda la exposición de cada uno de ellos, que en el orden va a ser primero el licenciado Luis Pedro Álvarez, luego el licenciado Daniel Fernández y posteriormente el doctor Fritz Thomas. Entonces, vamos a establecer ese orden. Ellos van a tener un tiempo de hasta 10 minutos para expresar sus ideas y luego ustedes me pueden pasar a mí sus preguntas. Vamos a tratar de viabilizar esas preguntas. Yo también voy a realizarles algunas otras preguntas a los panelistas para que tengamos y comprendamos un poco no sé si llamarle fenómeno, pero sí la situación terrible que se nos viene encima a raíz de los eventos de este año. Bien, sin más, iniciamos. Le doy la palabra al licenciado Luis Pedro Álvarez para que inicie con su exposición de 10 minutos. Adelante, Luis Pedro. Muy buenos días. Muchas gracias, José Eduardo, por la introducción. He puesto mi temporizador en 9 minutos. Voy a tratar de ir al grano. Hoy que se celebra el Día Internacional de Trabajo, paradójicamente nosotros estamos hablando de desempleo. Y la realidad es que con este tema de la pandemia del coronavirus en el mundo, sobre todo en los países que han adoptado como Guatemala, pues medidas de cuarentena y medidas de cierres bastante fuertes para evitar la propagación de la enfermedad. Y tengo que ser claro que el objeto de esta conversación no es, por lo menos de mi parte, ahorita analizar si el tema médico, puramente la pandemia, sino un efecto posiblemente no deseado del tema de la cuarentena, y es el desempleo o el problema económico que ha generado algo muy sencillo, como lo que significa pues llevar mes y medio cerrados. Estamos hablando del sector formal. Hay algunas restricciones, como por ejemplo de transporte urbano para el sector informal,
y otras cosas, pero principalmente esto afecta a las empresas que están pues, dentro de la formalidad, que en Guatemala se calcula que es menos del 20% de las empresas, lo cual es sumamente bajo, pero importante, por lo menos a nivel económico. Lastimosamente, en Guatemala no hay estadísticas oficiales, pese a los abultados presupuestos del Ministerio de Economía, de Trabajo, el Instituto Nacional de Estadística. Deberíamos tener en Guatemala o contar con información certera sobre el tema de cuántas personas han perdido su trabajo a raíz de, pues, de esta cuarentena, de este cierre forzoso, obligatorio, mandatorio, de parte, pues, principalmente del gobierno de la República, y al haber decretado un estado de calamidad y, pues, restricciones a libertades individuales que están contempladas en la Constitución y en las leyes. No contamos con esa información oficial, lastimosamente, y lo único que tenemos son algunas notas y percepciones, pero yo compartirles rápidamente que por lo menos en las 2 últimas semanas, principalmente como abogado y notario que soy, me he dedicado a asesorar a algunas empresas. Yo soy penalista, pero principalmente me he dedicado a asesorar empresas para despedir personas. Lamentable, números muy grandes de empresas importantes, pues obviamente por un tema de reputación y un tema de comercial, esta información no se ha hecho pública en la gran mayoría de ellas. Algunos la han hecho pública, como hemos visto el caso de algunos hoteles de cadenas internacionales que pues han anunciado la suspensión o el cierre de sus labores, y obviamente pues no han sido tampoco claros en decir el número de personas que estos han despedido. Tenemos algunas notas que yo he recogido, pero obviamente todo esto es percepción, de algunos medios escritos, y por ejemplo, veíamos en una publicación estas son publicaciones de diarios escritos en Guatemala, que nos hablaban de que más de 3,000 patronos han diferido sus cuotas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, argumentando que ya no tienen liquidez. Esto es más del 14% de las empresas afiliadas. En una nota del 29 de abril nos hablan de que más de 500,000 empleos se podrían perder este año. 500,000 empleos. Imagínense, esos son empleos directos. También hemos visto ya notas de escasez de alimentos del 28 de abril. Tenemos una nota que tal vez es de lo más concreto de parte del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, que dieron una conferencia de prensa en conjunto el 27 de abril, y donde ellos aprobaron ya la suspensión de más de 11,500 trabajadores. Y quiero decirles que en mi caso y algunas empresas que asesoro, se hicieron las solicitudes de suspensión al Ministerio de Trabajo y fueron o no fueron contestadas nunca, o fueron rechazadas en algunos casos por temas puramente requisitos formalistas. Me imagino que con el ánimo de no abultar el tema o no dar las autorizaciones, porque recordemos que hay un programa estatal que se anunció también para todos aquellos empleados del sector formal que sean suspendidos, donde pues hay cerca de 2,000 millones de quetzales para estos empleados que podrían gozar de un subsidio de 1,000 quetzales mensuales durante 3 meses. Lastimosamente, pues como les digo, han puesto todo tipo de requisito para mí arbitrario para no autorizar esas suspensiones de trabajo, y por lo menos en el caso de mis clientes tomamos la decisión de formalizar los despidos, lastimosamente, en virtud de que si no se contaba con la autorización debida a la suspensión de trabajo, que esto implicaba pues el cese del salario mensual, no así del goce de prestaciones, hubiera sido un poco una ayuda, pues se tomó la decisión de despedir a las personas. Y a estas personas, pues obviamente, pues en algunos de los casos se ha podido cumplir con el pago completo de sus pagos. En otros casos, con empresas con menos liquidez, se ha tenido que recurrir a algunos acuerdos con los empleados para poder diferir esos pagos y poder llegar a algunas soluciones. No estamos exentos tampoco de de posibles demandas laborales en algunos casos de personas que no puedan estar satisfechas. En conclusión, la realidad es que hay un silencio muy fuerte. Hemos visto a nuestro presidente de la República hablar todos los días básicamente para un control estadístico de casos de coronavirus, de personas positivas, de personas que lamentablemente fallecen o que están recuperadas.
pero hemos visto prácticamente muy poca o ninguna información clara, concreta, de cuántas personas han perdido su empleo dentro del sector formal. Repito, porque del sector informal no tenemos realmente esa... Ahí sí que, por definición, en el sector informal no hay un control de ese tema. Creo que se podrían, y sugiero que deberían llevarse ese tipo de controles de parte tanto del Ministerio de Trabajo como de Economía, obviamente o en conjunto sería mejor para aprovechar recursos. Y ahora con métodos modernos de estadística, pues con encuestas de 1.300, 1.400 personas, pueden ser representativas para que nos pudieran dar información concreta de cuántos realmente empleos se han perdido. He visto comunicados muy claros del sector turismo, de cierres, obviamente son de los sectores más golpeados a nivel internacional también. Y como digo, estos pueden ser efectos no deseados. No es que haya sido una cuestión de propósito del gobierno, pero que es una realidad. Y objetivamente no podemos falsear la realidad de que hay muchos despidos, no sabemos realmente cuántos. Como les digo, en mi caso he asesorado el despido de realmente cientos de trabajadores formales, de empresas pues medianas y algunas grandes. Eso preocupa sobremanera. Estas personas pues se llevaron a su casa una indemnización en algunos de los casos y es posible que pues con eso puedan aguantar el sustento de sus familias 1 o 2 meses o tal vez 3 meses, pero eso se va a acabar. Y cuando regresen, en el caso de algunas de las empresas que asesoré, estas empresas no van a reabrir. No es que hayan cerrado puertas y simplemente les hayan dicho a sus empleados, miren, los esperamos dentro de 2 o 3 meses, sino en el caso de la mayoría de ellas, pues las localidades que se cerraron no piensan abrirlas por lo menos en un mediano plazo. Esa es mi experiencia como abogado y notario. Como digo, lamento que de este tema no se habla claramente de parte de las autoridades y por eso creo que la importancia de este panel y hacerlo visible, pues visibilizar el problema es parte de la solución. La idea es que estemos conscientes que esto está sucediendo. Yo creo que el nombre del foro es muy acertado en el sentido que esto se está propagando como que si fuera una enfermedad silenciosa, el tema de los despidos, el desempleo, y esto obviamente significa en un muy corto plazo la posibilidad de que las personas pues ya no cuenten con liquidez para sustentar a sus familias y eso se vuelve se traduce en un problema pues grave. Así que yo ahorita estoy llegando a mis 9 minutos, José Eduardo y colegas, y lo dejo por el momento para que podamos tener un intercambio después. Muchas gracias a Luis Pedro por su exposición. Ahora le pido, por favor, al licenciado Daniel Fernández que pues participe con nosotros y exponga sus puntos de vista en torno a este tema. Muy bien, muchas gracias. Creo que ya se ve la presentación, ¿verdad? Sí, es correcto. Muy bien. Bueno, pues teniendo en cuenta que tengo poquito tiempo, voy a empezar lo más rápido posible. Mil gracias a todos los que han hecho posible este seminario por invitarme. De verdad que se agradece muchísimo. Bueno, ¿de dónde? Yo lo que voy a exponer es que la economía mundial pues ya venía tocada. Y con los datos que salieron ayer mismo, es decir, los tengo fresquitos, los que voy a poner en las siguientes slides, tenemos una situación económica peor de la que estábamos esperando. Bueno, esto es de dónde venimos, la economía mundial. Y es básicamente, vemos que China venía creciendo, estos son a tasas anuales un 6%, se me olvidó cambiar estas tasas anuales. Bueno, la economía americana un 2%, y el resto ya de grandes regiones económicas del mundo venía creciendo muy, muy lento. Europa prácticamente plano, el Reino Unido plano, Alemania plano, México ya venía con problemas económicos muy, muy acusados, Francia también, esto es lo interesante, Italia ya decrecía económicamente, esto es el final del 2019, así que efecto coronavirus no hay o es cero, y lo que vemos es que en la parte baja, en la parte izquierda abajo, lo que tenemos son Japón o Indonesia, que venían cayendo su actividad económica muchísimo, de forma increíblemente acusada. Es decir, por algunas razones que pues no me da tiempo a explicar aquí, la economía mundial ya venía en un fin de ciclo. Ahora, venía en un fin de ciclo y como, o los primeros datos que tenemos, no tenemos datos de todos los países todavía, como les digo, estos salieron algunos, la mayoría de ellos salieron ayer. ¿Cómo está la economía mundial? Bueno, pues lo que tenemos es que
El país más golpeado hasta ahora es Singapur. Cayó la actividad económica, la friolera, solamente en el primer trimestre de 2020, de 10,6%. China también fue un desastre absoluto, pues se tiró cerrada prácticamente todo el trimestre, o gran parte del trimestre, grandes partes de su economía. 9,8% de caída. Esto es un anticipo de lo que va a pasar en el resto del mundo, porque el resto del mundo ha estado cerrado 15 días. Acordémonos que esto es un trimestre, el trimestre que acaba el 30-31 de marzo. Francia, por cierto, entre paréntesis tienen los datos esperados. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el índice de sorpresa? Lo que tenemos es que en Singapur se esperaba una caída económica muy, muy fuerte y hubo una caída económica muchísimo más fuerte todavía. En China más o menos en línea con lo esperado. Y lo interesante es ver el resto de países. Francia, tenemos una caída económica de un 5,8% cuando se esperaba ya algo dramático, que era un 3,5%. España 5,2%, y como ven, la mayor parte de países que están, prácticamente todos están en negativo, todavía no ha salido ninguno que salga en positivo y probablemente no va a salir. Lo interesante es que la mayor parte de ellos, o casi totalidad, están con un crecimiento económico peor que el pronosticado por el mercado. Dicho de otra manera, sabíamos que esta crisis iba a ser dura, está siendo más dura de lo que parece. Y todavía estamos empezando, porque esto es primer trimestre, solo tenemos datos hasta finales de marzo. Es decir, esto está siendo una carnicería. Interesante también cómo afronta la economía mundial la nueva crisis. Y es que esto es la deuda de los diferentes países, de los países G7, de los principales países del mundo, y cómo la afrontamos, cómo se afrontó la última crisis de 2006-2007, a partir de 2007, y cómo se afronta esta crisis del coronavirus. Y lo que vemos es que estamos hiperendeudados, no solamente en Guatemala, que ahora voy a explicar eso también, sino en el mundo. Esto te da poco margen de maniobra para hacer cualquier cosa desde el Estado. No solamente el Estado de Guatemala tiene las manos atadas, porque no tiene mucha capacidad de ejecución y tampoco tiene capacidad de endeudamiento más de la que ya se han endeudado, pero es que el resto de países del mundo no está mejor. Probablemente solamente de todos estos países que están aquí, solamente Alemania y Estados Unidos tienen una capacidad relativamente alta para seguir endeudándose. Bueno, y si el primer trimestre ha sido un desastre completo y absoluto, ¿cómo va a ser el segundo trimestre? Pues todavía peor. Y esto es lo malo, y de verdad que no quisiera darles solo malas noticias. Pero la línea esta azul que tienen ustedes aquí dibujada es qué están estimando los principales economistas en Estados Unidos y los principales bancos de inversión. Y lo que vemos es que están anticipando caídas del 25% del PIB en el segundo trimestre. Como les digo, esto es literalmente una carnicería. La Fed de Atlanta es increíblemente optimista, lo pueden ver ustedes aquí, y es optimista por razones también evidentes, porque bueno, pues, lo que ellos dicen tiene mucho peso y se le escucha a mucha gente, entonces crean expectativas. Bueno, pues hasta la Fed de Atlanta dice que la economía se va a caer más de un 10%. Entonces, pues esto es, como les digo, un desastre absoluto. Y bueno, escucho por ahí que a los latinos no les impacta, que no hay problema, que a los latinos en Estados Unidos no les impacta. No es cierto, les está impactando más. Les está impactando bastante más que al resto de ciudadanos americanos. Como ustedes ven aquí, ¿cuántos han tenido que aceptar? Hay una encuesta de Pew Research. ¿Cuántos han tenido que aceptar un recorte de sus ingresos? Pues un 40% en caso de latinos, y en caso de todos los Estados Unidos, de todos los americanos, 27%. Despedidos, 29%. Y en estadounidenses en general, 20%. Es decir, esto, como les digo, es un desastre también un desastre mayúsculo para todo el mundo y un desastre todavía mucho peor para la población latina. Y claro, si a Estados Unidos estornuda, pues nosotros nos enfermamos. Y esto es lo que nosotros estamos anticipando que va a ocurrir. La parte, o como hay que leer esto, es básicamente esta parte de aquí. Nosotros hemos calculado la elasticidad del crecimiento de Estados Unidos con el crecimiento de Guatemala, y es básicamente cuando Estados Unidos crece, nosotros crecemos por encima de Estados Unidos, y cuando Estados Unidos decrece, pues también decrecemos. Entonces podemos calcular aproximadamente cómo nos va a ir a nosotros. Bueno, pues la estimación que hemos hecho nosotros con Olaf, desde UFM Market Trends, es que la economía se puede llegar a caer guatemalteca un 3%. Y además esta vez es mucho peor que 2008. En 2009 sobre todo, tuvimos una crisis económica en Guatemala muy suave, relativamente rápida, pero nunca cerramos la economía. ¿Cuánto estamos cerrando la economía? Bueno, pues esto es una estimación que hice para datos de marzo, la tengo que actualizar y ya podré hacerlo para abril. Lo podré hacer, de hecho, desde hoy.
Bueno, ¿y cuánto ha significado el parón productivo? Bueno, pues en las horas centrales del día, aproximadamente con la demanda de energía eléctrica, podemos anticipar que ha sido de un 40%, la producción se ha caído un 40% en las horas centrales del día, y en el toque de queda la producción se llega a caer un 80%, como es bastante lógico. Bueno, ¿y cómo están los pagos de Guatemala con el extranjero? ¿Cómo estamos con el exterior? ¿Se está cayendo tanto las remesas como nos están diciendo? ¿Se están cayendo otras cosas, otros generadores de divisas? Y la verdad es que sí. Teníamos una cuenta corriente positiva, es decir, Guatemala genera más dólares desde 2015 de los que gasta, y esta cuenta corriente, o esta cuenta de pagos, esta balanza por cuenta de pagos, se ha vuelto negativa, es decir, perdemos dólares en este 2020. Y ahora, ¿en qué perdemos dólares? También lo podemos saber, y perdemos dólares sobre todo en temas de capital que sale de Guatemala o capital que entraba a Guatemala y ya no entra, en comparación con el año anterior. Lo que tenemos es, pues eso, aproximadamente 1.100 millones de dólares que entraban. Si está entre paréntesis es negativo, si está sin paréntesis es positivo. Tenemos 1.100 millones de dólares que ya no entran a Guatemala o que están saliendo de Guatemala. Es decir, la gente se asusta y no viene a dejar el dinero a Guatemala. La balanza comercial, de forma bastante interesante, está siendo, de momento, está contribuyendo positivamente. Y tiene lógica que contribuya positivamente. Las importaciones se han caído en picado y las exportaciones todavía están más altas que el año pasado. Curiosamente, remesas, pues no se han caído todavía tanto. Probablemente esto es el efecto del... Por cierto, pone ahí 16 de abril, no es el 16, es el 23 de abril. Es el efecto que venían creciendo hasta la segunda semana de marzo. Probablemente esto se va a caer de forma estrepitosa también en los próximos meses. Bueno, ¿y cómo funciona? Por cierto, cuando me pase del tiempo, lo que sea, solamente me paras si no te importa, José Eduardo. Coste de financiación en mercados. Pues Guatemala todavía, en los mercados internacionales, se financia relativamente barato. De hecho, vamos a hacer zoom aquí. Este es el coste de financiación en los mercados de la región. Y cuánto tiene que pagar Guatemala por endeudarse en dólares versus cuánto tienen que pagar las contrapartes en dólares también de la región. Y lo que vemos es que pues, Guatemala todavía se considera relativamente atractivo para los inversores internacionales. El Salvador, Costa Rica o Honduras, sobre todo El Salvador y Costa Rica, pagan unos tipos de interés muchísimo más altos que Guatemala, aproximadamente del doble, mientras que Honduras paga unos intereses sostenibles de forma bastante importante, más altos que Guatemala, y México y Panamá muchísimo más bajos, sobre todo Panamá. Usualmente se dice que las medidas de gasto fiscal de Guatemala pues no han sido muy fuertes si las comparamos con otros países. No es cierto, han sido enormes, han sido fortísimas. De hecho, nuestro programa de gasto fiscal, si lo vemos en términos de ingreso fiscal, que es como hay que ver estas cosas, es igual de grande que el de Estados Unidos. Y todo el mundo más o menos tiene en cuenta que Estados Unidos ha hecho un programa enorme de gasto fiscal. Bueno, pues el nuestro es exactamente igual que el de Estados Unidos, para que se hagan una idea. Evidentemente, nosotros no tenemos el músculo financiero que tiene Estados Unidos. Curiosamente, nuestro programa de gasto fiscal es más grande que el de Francia, que el de España, que el de Italia. Y ahora, este programa de gasto fiscal, que son casi 20.000 millones de quetzales, pues se aprobó explícitamente diciendo que iba a ser destinado a sanidad y alimentos. Y la pregunta es, ¿cuánto se ha ido a sanidad y alimentos? Bueno, pues las propias ampliaciones presupuestarias dan 50% a sanidad y alimentos y pues el otro 50% a subidas de salarios públicos, básicamente sindicatos, subidas también de, bueno, regalos a empresas cercanas al poder y otro gasto político, como puede ser pues, adjudicaciones que no necesariamente necesitan ser, que no tienen que ver para nada con el coronavirus, sin embargo, pues no tienen por qué necesariamente ser parte de la corrupción. Y luego, pues en sanidad y alimentos la pregunta es cuánto va a llegar de verdad a la gente que lo necesita. Y yo pues hice una estimación en la que pues calculaba con los índices de corrupción que hay en Guatemala y con algunos otros estudios que hay de cuánto se desvía en fondos públicos a la que llamamos microcorrupción o a operadores políticos, pues sabemos que aproximadamente si Guatemala se parece a estos países, si se parece en términos de corrupción e índices de corrupción, va a llegar a aproximadamente 2.800 millones de quetzales finalmente a los que más lo necesitan, o a la gente o a sanidad y alimentación. Claro, esto es un desastre. De 19.800 millones de quetzales van a llegar 2.800. Y creo que ya me he pasado el tiempo, ya lo estoy viendo, así que cualquier cosa, estas que tengo aquí, las voy a comentar en las preguntas.
Así que, bueno, de verdad que mil gracias por invitarme y sobre todo por escucharme. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar ahora con la exposición del doctor Fritz Thomas, así es que le doy la palabra. Doctor, adelante. Muchas gracias, un gran gusto estar con ustedes. Antes que nada, el día de hoy quiero desearle un feliz día a todas las personas que trabajan. Es el Día del Trabajo. Yo quiero dividir mis comentarios en 3 partes. Uno es un muy breve examen sobre algunas cosas que aprendemos de la actual situación. Segundo, algunas ideas, propuestas muy sencillas sobre cómo ir reabriendo la economía. Y tercero, algunos comentarios sobre el mediano plazo y cómo podríamos abrirnos más en el futuro. Hay muchas cosas que la actual crisis evidencia. Una de las más importantes es cómo funciona todo como un relojito. ¿Y qué es lo que hace que todo funcione como un relojito? Es el proceso de mercado. Lo que se apaga, lo que ha significado el cierre y las prohibiciones para trabajar, para circular y el toque de queda y una serie de cosas, es precisamente obstaculizar la actividad económica, y no pasó un juicio de valor aquí sobre si eso era necesario o no. Eso lo voy a hacer más adelante. Pero cómo dependemos tanto unos de otros, cómo dependemos tanto del trabajo de otras personas para lo que nosotros necesitamos. Un famoso filósofo, Whitehead, decía que él estaba cansado de escuchar cuando las personas decían que tenemos que pensar en lo que hacemos. Decía, cuando es en realidad todo lo contrario. La maravilla del mercado es que no tenemos que pensar en las cosas que hacemos porque otras personas lo hacen por nosotros. Y hay otro famoso ensayo que se llama ¿Quién le da de comer a París? Que explica cómo no hay una persona planeando, decidiendo, controlando cómo se alimentan todas las personas en las ciudades, sino que todo eso está sucediendo por las cientos de miles, millones de decisiones que están tomando personas individuales que, persiguiendo su propio interés o su propio bienestar, la forma de lograr su propio bienestar es sirviendo a otros. Entonces, cuando hablamos de la economía aquí, la economía allá, la economía aquí, en realidad de lo que estamos hablando es de las acciones de las personas individuales, todas ellas. Y entonces, ¿cómo dependemos tanto unos de otros? Yo sí soy de la opinión que se actuó con demasiada drasticidad. Esto es comprensible porque estábamos ante un fenómeno nuevo, un fenómeno muy peligroso. Este virus es perfectamente comprensible, pero creo yo un exceso de drasticidad sin tomar en cuenta los enormes costos que esto implica en las vidas diarias de tantas personas. Y con eso pienso que tenemos que empezar a abrir de una manera escalonada. Creo que el gobierno podría limitarse a dar unos grandes lineamientos generales y una serie de recomendaciones básicas y tratar de difundirlas lo más posible. Como ustedes saben, no hay una Guatemala, hay 3, 4, 5, 6 Guatemalas. Y yo les puedo decir que en muchas partes del interior de la República, las personas están actuando con bastante normalidad, pero practicando el distanciamiento, por ejemplo, y usando mascarillas, y no vemos este gran brote de casos. Me refiero al interior de la República. Una apertura escalonada con lineamientos generales, abrir el transporte público, que yo creo que es urgente, porque las personas, muchas personas tal vez podrían estar trabajando, pero no se pueden movilizar y los costos de
hacerlo son muy altos. Las personas dependen de sus salarios, las empresas dependen de producir. Se están provocando unas pérdidas muy cuantiosas, irrecuperables. Y esto hace que las personas no se puedan valer por sí mismos. Voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, digamos, el sistema escolar, considero yo que podría reabrir y se podría practicar. Solo estoy dando algunos ejemplos como para pensar. Podrían los estudiantes, por ejemplo, asistir en días alternos, que fueran en una escuela determinada, que fueran los estudiantes de cierto grado, que la mitad vaya un día, la otra mitad vaya otro día. No sería un sistema perfecto, pero sería mucho mejor que lo que tenemos ahorita, que es una clausura total. Y eso se podría ir cambiando gradualmente. Y en las empresas se podría hacer algo parecido, que las empresas comerciales se le puede pedir a las empresas y sugerir a las empresas que elaboren un breve protocolo de seguridad. Esto significa escribir unas cuantas oraciones en una hoja de papel de las mejores prácticas. Y en esencia resumiría yo esto diciendo que hay que poner, y esto lo he dicho anteriormente, hay que poner la solución en las manos de las personas. El gobierno no puede resolver este problema, ni lo va a resolver. Veamos qué tan difícil ha sido que el gobierno le haga llegar 1,000 quetzales a las personas. Es un proceso lento, burocrático, lleno de corrupción, lleno de clientelismo. Si tuviera una media hora para hablar, les contaría una serie de anécdotas que realmente lloran sangre. El gobierno no lo puede resolver, no porque sea malo, sino simplemente no tiene el conocimiento de lugar y ocasión. No tiene la capacidad de hacerlo por un problema de conocimiento. Entonces sí, tenemos que ir abriendo gradualmente, y la forma de hacer esto es que en todo, en lo que sea posible, hay que ayudar, hay que facilitar que sean las propias personas y empresas que encuentren las soluciones. Este cierre no puede continuar, es demasiado costoso. Y es demasiado costoso para las personas que sufren. Hay varios memes que circulan ahí. Por ejemplo, voy a decirlo así claramente, la burocracia no está sufriendo, ellos siguen recibiendo sus salarios como que si nada, vayan o no vayan a trabajar, porque en el gobierno las personas que están dirigiendo las diferentes direcciones, departamentos, ministerios y todo, estos no son costos que les están recayendo a ellos. Ellos tienen un enorme bolsón que ahí está para seguir pagando, ¿verdad? Pero en el día a día, realmente los costos son enormes, y vamos a emerger de esto como un país mucho más pobre, un país con un gobierno mucho más abultado y con unas deudas enormes. Por el tiempo, que por cierto no lo estoy midiendo, no hay problema, Fritz. Creo que conforme vayamos saliendo de esto, y repito, ahorita todo es cómo abrir, y cómo permitir que sean las personas y las empresas las que resuelvan los problemas como mejor puedan, con algunos lineamientos básicos. Cuando despertemos de todo esto, creo que nos tenemos que hacer la pregunta: ¿queremos tan solo regresar y volver a donde estábamos? ¿Queremos regresar a la normalidad? Yo pienso que la respuesta a esa pregunta debe de ser no. El sufrimiento y los problemas y las dificultades y las tragedias tienen varias etapas. Primero es la negación, después es la adaptación, y después tiene que venir la innovación y el crecimiento. ¿Cómo vamos a superar esto? ¿Cómo vamos a innovar? ¿Cómo vamos a crecer de esta experiencia? Y creo que hay una serie de cosas que Guatemala como país, como Estado, necesita hacer y que se han postergado por mucho tiempo. Y preguntarnos cómo podemos capitalizar esta estrategia y usar el aprendizaje
que obtenemos de toda esta experiencia. Y creo que tenemos que pensar en cambios importantes en el tratamiento que se le da a la actividad productiva y el marco en el cual opera la actividad productiva en Guatemala. La empresa no es el enemigo. Como país, creo que tiene que superarse la mentalidad de la lucha de clases, la mentalidad de que el que produce y se supera es porque está explotando a los otros, de ricos contra pobres, etcétera, etcétera. Debemos de aprovechar las magníficas oportunidades que yo creo que van a surgir para Guatemala, primero por las necesidades internas y la demanda interna, por las oportunidades que se van a estar dando por la reconfiguración de la economía global, que yo creo que es algo que sí va a ocurrir, por el mismo debilitamiento que a mi juicio va a estar ocurriendo en México en el próximo paro 3 de años por las políticas totalmente antiproducción y desinformadas del gobierno de Manuel López Obrador. Es una oportunidad para Guatemala. Necesitamos una profunda reforma en nuestro sistema educativo que esté orientado a subsidiar a la demanda, es decir, a los estudiantes y a las familias, y no a la oferta, es decir, a la burocracia y a los sindicatos de maestros. Y diría algo parecido sobre el sistema de salud. No me voy a poder extender sobre el sistema de salud, pero justamente antes de esta reunión estuve en una discusión en la que estábamos hablando sobre un estudio muy interesante de un autor que se llama Blumenthal, que estudió lo que él llama los 10 mejores sistemas de salud en el mundo. Y lo que yo me llevo de eso es que en ninguno solo de estos casos el sistema de salud depende de la gratuidad absoluta para todos, ¿verdad? Es decir, un sistema donde todo es gratis para todos sencillamente no va a funcionar, ¿verdad? Tenemos que encontrar un balance donde las personas se hacen responsables de su propia salud y el gobierno apoya a los más vulnerables. Necesitamos hacer una reforma de las leyes laborales en Guatemala, que son pésimas, y necesitamos hacer una reforma fiscal importante y muy especialmente una reforma del organismo judicial para que sea verdaderamente independiente. No tengo el tiempo para extenderme aquí sobre esto, pero el mensaje que yo quisiera dejar es hacernos la pregunta de si en realidad queremos volver a la normalidad, si la normalidad era buena, si la normalidad es lo que va a sacar a este país adelante. Yo tengo la convicción de que no es así. Necesitamos hacer algunos planteamientos que logren en la medida de lo posible trascender el clientelismo político y el fraccionamiento político del que sufre Guatemala y lograr algunos consensos básicos importantes. Unas 5 o 10 cosas o áreas que tenemos que atender de manera urgente y necesitamos construir un consenso. No podemos sencillamente volver a la normalidad. Entonces, uno es, tenemos que abrir, necesitamos un plan para abrir. Este no es un interruptor, un switch de que, bueno, mañana todo se abre. Debe ser escalonado. Las propias personas y empresas tienen el conocimiento para hacer esto. Este conocimiento no lo tiene el gobierno, no porque sea malo, sino sencillamente no tiene el conocimiento. No puede brindar una solución para todos. Esta solución la tenemos que encontrar todos. Y finalmente, pensemos en realidad en cómo lograr algunos cambios fundamentales en algunas áreas básicas e importantes para mejorar las oportunidades en Guatemala. Tenemos que salir de este esquema donde entran al mercado laboral cada año entre 180 a 200,000 personas y el mercado formal de trabajo crea 30 a 40,000 empleos.
Estamos generando un déficit, un faltante de empleos de 150,000 empleos al año, y eso se va acumulando año con año, va creciendo la economía informal. El crecimiento económico no resuelve todos los problemas, pero son muy pocos los problemas que se pueden resolver sin él. Así es que muchas gracias, José Eduardo. Ahí lo dejo y tengo entusiasmo para participar en el diálogo. Muchas gracias, doctor Tomás. Bien, entramos ahora a las preguntas. Yo me voy a permitir hacerle una pregunta a cada uno, pero les pido a todos los que nos están viendo y escuchando que empiecen a mandar sus preguntas por el panel de preguntas y respuestas o por el panel de chat. Vamos a tratar de ir haciendo la mayor cantidad de preguntas posibles. Evidentemente tendré que escoger autoritariamente, que es lo que no queremos, pero bueno, no hay otra solución en este momento. Así es que les pido por favor que vayan mandando sus preguntas. Empiezo con el licenciado Luis Pedro Álvarez. Licenciado Álvarez, bien, usted ha ejercido política. Ya estuvo en el Congreso de la República, ya sabe cómo es ese asunto. Guatemala tiene, y el mundo, diría yo, hoy por hoy un problema de educación enorme. Y no me refiero a la instrucción que se recibe en las universidades o en las escuelas. Me refiero a un problema de educación en donde se le ha venido inculcando a las personas que el Estado es quien resuelve las cosas, que el Estado debe dar las cosas. Nuestra constitución política tiene muchísimos dictados, normas, en donde habla el Estado es responsable de. En una situación así, y tomando en cuenta cómo son los políticos, y tomando en cuenta que la libertad ha perdido campo en la opinión pública en el mundo, que eso que ya señalaba el doctor Tomás, de que la empresa no es el enemigo, pero así ha sido hecho ver a miles y miles de ciudadanos en todo el mundo. ¿Cómo se puede luchar con la mentalidad de los políticos? Ayer estaba proponiendo un partido político impuestos a las personas que ganan más de 80,000 quetzales. Eso ya nos puede dar una pauta de para dónde van ellos y para dónde va un buen grupo de ellos, que simplemente es pensar en cómo ganar votos, sabiendo que además ponerle un impuesto a los que ganan 80,000 quetzales, pues no solucionaría absolutamente nada. ¿Cómo cree usted que va a reaccionar ese mundillo político? Al final estamos en manos de ellos. Sí, José Eduardo, yo creo que tu pregunta es muy buena y Fritz nos hablaba de que Guatemala pues ahora tiene una gran oportunidad de poder hacer cambios y que ese regreso a la normalidad no sea un regreso al sistema anterior que nos tiene pues con una pobreza del 60-70% en situaciones, digamos, sin coronavirus, ya no digamos con todas las complicaciones que nos traerá ese masivo endeudamiento de parte del Congreso de la República. Yo no soy optimista. Yo creo que para muestra de lo que, digamos, tanto el Ejecutivo y sobre todo el Congreso de la República nos ofrece en esta crisis las respuestas que hemos tenido de parte del Congreso de la República son muy malas. Básicamente, lo que he visto son medidas sumamente populistas, un endeudamiento masivo de más de 17,500 millones de quetzales, sumado a más de 25,000 millones de quetzales que ya traíamos de déficit fiscal para el presupuesto de este año. Y si pues vieron las últimas noticias entre ayer y hoy, sí, ya se pronostica una caída de la recaudación tributaria de ser entre 8 y 10,000 millones de quetzales, pues el agujero fiscal es terrible. Y la respuesta del Congreso el día de ayer fue pues a través de una gran cantidad de votos, creo que fueron 127, una cosa así, votos de 160 diputados. Básicamente creo que solo la bancada oficial no votó por apoyar a su presidente, no porque realmente creo que lo han hecho por principio,
pero aprobar ese decreto, por ejemplo, 15/2020, que suspendía pagos de servicios de telefonía, internet, agua y electricidad, esas son medidas populistas. Y lo que me preocupa es que podamos ver mucho más de eso, mucho más estatismo, para salir del hoyo, del agujero fiscal enorme que nos va a dejar ese masivo endeudamiento. Creo que podríamos ver, lejos de bajar impuestos, que creo que sería lo recomendable, para que realmente, digamos, el empresario, porque se ha hablado mucho, hay 10, 11 programas estatales, José Eduardo, que supuestamente buscan ayudar al tema económico. Creo que lo van a complicar, porque el que verdaderamente produce trabajos estables, trabajos verdaderos, es el empresario. Y para el verdadero empresario, la situación está complicadísima. Ninguno de esos programas realmente lo va a ayudar. Al contrario, le va a complicar la situación financiera. Y yo soy muy claro y concreto. Creo que hay dos cosas que realmente podrían ayudar a, digamos, a reabrir la economía o activar la economía, obviamente escalonada de una forma muy responsable, como creo que mucha gente lo está haciendo en Guatemala. Es decir, en el comportamiento del distanciamiento social, uso de mascarilla y otras cosas. Aparte de todos esos temas, yo creo que si no hablamos realmente de reducción de impuestos, si no hablamos de flexibilidad laboral, veo muy difícil que realmente vaya a haber una reactivación económica importante en el país. Creo que sería mediocre. Creo que regresar a las actividades, obviamente las personas, todos vamos a buscar qué hacemos para poder llevar sustento a nuestras familias, digamos los que decidimos cooperar pacíficamente y respetuosamente entre nosotros. Pero es posible que muchos decidan hacerlo de una forma más violenta, y en vez de cooperar y producir, van a tratar de arrebatar. Y eso se llama delincuencia. Entonces, volviendo a tu pregunta muy clara y concreta de que, conociendo el Congreso de la República, estuve 8 años en el Congreso de la República, más de 50 diputados de los 160 que están ahí, estuve con ellos en una legislatura o probablemente 2, y no veo ninguna propuesta, pero ni de un solo diputado de los 160. Y lo digo, miren la gravedad de lo que estoy asegurando. No he visto ni una sola propuesta de ninguno de los 160 diputados en la línea de bajar impuestos o de buscar una flexibilización laboral que permitiera de alguna forma pues evitar más despidos o facilitar la contratación de personas dada la realidad que estamos pasando. Bien, ya empiezan a llegar las preguntas. Sin embargo, sigo con esta ronda en la que voy dirigiendo algunas cosas. Y para Daniel Fernández, hay varias inquietudes. Y obviamente las inquietudes vienen en este orden. Los incentivos a las empresas. O sea, ya habló el doctor Tomás, tenemos que ir regresando a la normalidad. Esto posiblemente se dé, no sé de qué forma lo va a hacer. Al final el gobierno también va a ser presa de su propia cuerda porque necesita impuestos y obviamente no los va a tener como creía que los iba a tener. Entonces, esos incentivos, he preguntado insistentemente a analistas muchas veces en entrevistas, ¿qué incentivos? Y se habla del ISO, del ISR. La vez pasada, Daniel, hablamos sobre una propuesta para desregular, para viabilizar y quitar esos trámites engorrosos. Pero, ¿qué sería realmente efectivo? ¿Sería significativo el ISO? O sea, quitarlo, ¿sería significativo, si no quitar, bajar el impuesto sobre la renta a la mitad? ¿Qué es lo que sería lo más efectivo y viable para que realmente estimulemos el salir de este bache económico en el que nos vamos a encontrar? Bueno, muchas gracias por la pregunta, José Eduardo. Sí, bueno, hay varias cosas. La primera es la urgencia que estamos viviendo. Para la urgencia que estamos viviendo es imperativo trasladar al futuro en lo que se pueda el pago de impuestos. Las empresas pueden morir por dos causas. Pueden morir por una causa que sea liquidez y por otra causa que sea solvencia. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es no hay que salvar a las empresas porque sí, sino lo que hay que hacer es intentar proporcionarle balones de oxígeno y que al final aquellas que sean solventes
sean capaces de sobrevivir en el mercado y las que no sean solventes que quiebren. Pero la crisis de liquidez que tienen ahora está muy vinculada a la incapacidad de producir. Por lo tanto, si no te deja producir el Estado guatemalteco, qué menos que dejarte aplazar, al mínimo aplazar los pagos de los impuestos. Esa es la urgente. Y luego tenemos la necesaria, que es un poco lo que decía Fritz, para volver a lo que se está llamando ahora el nuevo normal. Es decir, no queremos volver al antiguo normal. Queremos llegar a un nuevo normal. ¿Y cuál es el nuevo normal? Uno en el que se genere mucha más actividad económica y con suerte toda esta actividad económica que se genere, aunque no le cobremos más impuestos, genere mayor ingresos a las arcas del Estado. ¿Y por qué digo esto? Porque las arcas del Estado están muy mal. Tenemos un déficit, lo estaba contando antes, esperado de este año, lo estaba contando Luis Pedro, el déficit de este año va a ser aproximadamente 48.000 millones de quetzales. Esto es impagable. Y los ingresos van a ser con suerte entre 56 y 60. Es decir, vamos a gastar un 80% más de lo que ingresamos este año. Esto no se puede pagar así. Entonces, o bajamos impuestos a empresas o al menos les damos las facilidades para que puedan generar actividad económica. Entonces, el otro día hablábamos de la ley antitrámites y es lo único bueno que he visto que ha salido del Congreso en los últimos 4 meses. ¿La ley antitrámites qué busca? Bueno, pues busca que dejemos de ser el peor país de Latinoamérica en número de trámites necesarios para realizar actividades económicas, actividades civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Para que se hagan una idea, hay más de 5.000, esto probablemente es un dato que ustedes ya saben, hay más de 5.000 trámites en el Estado guatemalteco, es el peor de Latinoamérica y el segundo peor es Venezuela. Estamos peor que Venezuela, esto es una locura. Entonces, desde ese punto de vista, esa iniciativa es crucial. El ISO es importantísimo también. ¿Por qué? Porque el ISO es el impuesto más antieconómico que existe en Guatemala y probablemente de los más antieconómicos que existen en el mundo. No conozco ningún otro sistema tributario que tenga un ISO. ¿Qué es el ISO? Básicamente, ¿cómo funciona el ISO? El ISO es un ISR adelantado. Se pagan impuestos por actividades económicas que todavía no se han realizado. Claro, en momentos como el que estamos ahora mismo, es especialmente gravoso para las empresas, porque están pagando unos impuestos sobre unos beneficios que no se tienen y que no se van a tener y que con suerte este año no se cierra. Se van a tener pérdidas y con suerte este año no se cierra. Y estamos haciendo pagar un impuesto adelantado de ISR de un ISR que no va a existir. Por lo tanto, el ISO es un desastre completo económico. Y luego bajada de ISR, no hay otra. Tenemos un sistema impositivo increíblemente ineficiente. Los sistemas impositivos más eficientes gravan la actividad económica de forma indirecta, no directa. Y sobre todo los sistemas impositivos más eficientes del mundo, véase Estonia, le dejan un esquema fiscal muy sencillo, muy, muy sencillo, esto es importantísimo, y relativamente bajo a las empresas. Esto es importantísimo. Nosotros, como país relativamente subdesarrollado o en desarrollo, y país que no ofrece grandes ventajas legales como cortes que cierran empresas, etcétera, etcétera, tenemos que jugar fiscalmente a una bajada muy, muy fuerte del impuesto a empresas. Entonces, el impuesto a empresas que nosotros pagamos ahora mismo es más grande que el de Suecia. Y Suecia tiene un estado gigantesco. Es decir, nosotros deberíamos bajar como fuere o de la manera que sea estos impuestos, este ISR, sobre todo a utilidades y a empresas. Pues esto, unido a una simplificación de trámites y unido, en último, y ya con esto termino mi intervención, unido también a una ley de insolvencias. Tenemos una ley de insolvencias que es un desastre. Si al final quiebran las empresas, los activos de las empresas pueden pasar a otras empresas. El problema en Guatemala es que los activos de las empresas se quedan durante años en un proceso judicial interminable que impide que esos activos sean utilizados o por el mismo dueño o por otro nuevo dueño para generar nueva actividad económica e incentivar la creación de empleo. Y esto es importantísimo. Nosotros, y nadie dice que haya que ayudar a las empresas. Simplemente lo que termina ocurriendo es que lo que hay que procurar en una economía es generar actividad económica, generar valor. Cuando tú generas valor, el empleo viene por añadidura. Rapidísimo, facilísimo. Es lo que estaba diciendo antes, por ejemplo, Fritz, de que generamos pocos empleos. Y es verdad, generamos poquísimos empleos, pero para generar empleos tenemos que generar valor. Y para generar valor hay que dar muchísima facilidad para hacer negocios a las empresas, tanto a las que ya existen como a las potenciales nuevas que pueden venir. Bien, muchas gracias al licenciado Fernández. Doctor Tomás, bien,
nos enfrentamos a todo esto. El panorama no parece muy halagüeño por el simple hecho que pues está difícil que los políticos comprendan, y a pesar que la realidad pone las cosas en su lugar, a veces tarda mucho en ponerlas en su lugar, y Guatemala es un país que tiene mucho margen todavía, a pesar del problema que tenemos, todavía tiene muchísimo margen para caer. ¿Cómo ve usted la situación en cuanto a que realmente se pueda y se comprenda que es necesario implementar un plan que beneficie a empresas, pero incluso, quisiera sus comentarios, un plan en el que se beneficie a personas individuales también? Ayer todo el mundo tuvo que pagar impuestos y eso sí no se atrasaron, así como el Estado no perdona ni un día. El mes pasado los atrasó 15 días, pero este mes, que quizá era el más grave, los cobra puntualísimos. Entonces, las empresas necesitan recuperarse y las personas necesitan dinero en sus bolsillos para poder consumir y activar la economía. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, primero quisiera hacer un par de comentarios sobre lo que mencionaron Dani y Luis Pedro ahorita. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, esta propuesta que está haciendo ahorita cierto partido. Lo primero que hay que hacer es aumentar 3% más de impuesto a las personas que ganan más de, en realidad lo que dijeron fue de 50,000 quetzales al mes. Y otro impuesto a los que están en el no sé qué porcentaje más alto y una serie de cosas y todo. Y yo tengo muchos argumentos para discutir esto, pero voy a dar el principal. Y es distinguir entre un quetzal en las manos de quien lo produce y un quetzal en manos del gobierno. Un quetzal tiene mucha más utilidad social en manos de quien lo produce que en manos del gobierno. Y entonces muchas personas, analistas y una serie de cosas, parten de la idea, por ejemplo, esta idea es quitemos aquí porque se lo vamos a dar al gobierno para que haga buenas cosas. Y eso significa un gran salto de fe. Es decir, significa aceptar la idea que ese quetzal está mejor, va a ser de mayor utilidad para la sociedad en el gobierno que en la empresa, por ejemplo. Entonces, Dani se refería a los impuestos, al ISO, sobre la renta, sobre la empresa y todo. Y entonces, el hecho de tener impuestos altos, de subir impuestos y una serie de cosas, parte de esa premisa, que ese quetzal que se le quita a la empresa es más útil en el gobierno, para la sociedad, que en la empresa. Y esa es una premisa falsa. Es una premisa falsa. En realidad, por ejemplo, hablemos del impuesto sobre la renta concretamente. Lo que hace el impuesto sobre la renta es que retira el capital de trabajo de las empresas y de las personas y lo coloca en el Estado. Y hay muchos estudios, incluso Dani hizo uno recientemente muy interesante, recomiendo que lo vayan a ver a Market Trends. Despuesito nos das el título, Dani, sobre que, por ejemplo, de un quetzal que el gobierno retire de quien lo produce para hacer gasto social, por ejemplo, probablemente de ese quetzal 20 o 25 centavos le llega al supuesto destinatario de esos servicios que va a dar el gobierno. Los otros 80 centavos son burocracia, son recursos mal asignados, pero fundamentalmente burocracia, recursos mal asignados, clientelismo y corrupción. Mientras que si ese quetzal se queda en la empresa,
El año entrante y el siguiente año, en 2 años, eso se ha vuelto 2 quetzales. Y de ahí se vuelve 3 quetzales. Y de ahí se vuelve 5. Porque el objetivo de la empresa es crear valor. Entonces, a mí me preocupa mucho esta forma de entender el problema. Como que automáticamente, si quitamos un quetzal aquí y se lo damos al gobierno, ahí sí se puede resolver los problemas. El gobierno sí va a resolver los problemas. Y esa es una premisa falsa. Lo que necesitamos es más producción. Necesitamos más demanda de trabajadores. Solo hay un factor que crea demanda de trabajadores. Solo hay uno. No hay 3, ni 5, ni 10, ni 20. Y ese factor se llama inversión. Y solo hay un lugar del que proviene la inversión. La inversión proviene de recursos producidos, no consumidos. Es decir, las ganancias de las empresas y de las personas. Lo que producen, pero no consumen. Y eso es precisamente lo que quita el impuesto sobre la renta. Tal vez me estoy dedicando demasiado al tema del impuesto sobre la renta, pero lo que quiero dar a entender es que la solución no viene por el lado del gobierno. Y hay muchos temas, por ejemplo, yo creo que con el presupuesto actual que tiene el Ministerio de el Ministerio de Educación, por ejemplo, se podrían conseguir mejorías sustanciales cambiando el sistema, ¿verdad? Con el sistema, como ya dije anteriormente, menos orientado a subsidiar a una burocracia y subsidiar al sindicato de maestros y orientado a dar ese subsidio directamente a los estudiantes y a los padres de familia. Y lo que hay que introducir en el sistema es competencia. Solo la competencia es la que es capaz de reducir costos y mejorar eficiencias. Entonces, hay mucho que hacer. Yo lo voy a decir aquí abiertamente. Otro de los problemas que tiene nuestro sistema educativo es que está excesivamente ideologizado, tanto a nivel superior por la universidad estatal y la famosa autonomía. Es un nido político. La universidad estatal es un nido político de indoctrinación, cuando deberíamos estar preparando ingenieros en computación y en electrónica al más alto nivel. La Universidad de San Carlos es un nido ideológico, es un nido político, tiene un músculo político enorme. La universidad es para enseñar, para aprender y para descubrir la verdad. No es pueblo, ¿ya? La universidad es pueblo. Y vamos a ver, no, eso no es una universidad. Una universidad es para aprender, para enseñar y para descubrir la verdad. Y tenemos demasiadas instituciones, yo he mencionado anteriormente, vayan ustedes ahí a una librería, a Piedrasanta o algo, cómprense el libro de estudios sociales de 5º grado primaria y vean el indoctrinamiento ideológico que hay ahí, de lucha de clases, de exclusión, de yo soy víctima, de otro es culpable de lo que a mí me pasa. Entonces, bueno, tal vez yo no sé qué tanto me fui bordeando la pregunta, pero lo voy a dejar ahí de momento. Bien, continuamos. Ya están llegando preguntas aquí, por ejemplo, hay una que quiero utilizarla para introducir este tema para Luis Pedro. ¿Realmente creen que hay un plan serio, dice, para reducir los gastos de gobierno? Hemos tenido el problema, Luis Pedro, que son los interesados en que no se haga una cosa los que toman la decisión de que no se debe hacer. Y por supuesto, esto no nos lleva a ningún lado. De la misma manera que los pactos colectivos, muchos de los negociadores, por supuesto, por la parte patronal, son a la vez beneficiados por todas las prebendas de los pactos colectivos, pues obviamente el resultado es que pasa cualquier cosa en los pactos colectivos. Hay un gran conflicto de interés, claro. Así es. De la misma manera pasa con el tema de la reducción de gastos del gobierno.
O sea, esto va al Congreso de la República, que es parte de ese aparato que no le interesa a los diputados, sobre todo hay una banda ahí de diputados distritales que se pelean por ese gasto que va directamente hacia las municipalidades, que sabemos que muchos tienen pues muchas sociedades que trabajan allí encubiertas para las municipalidades, dilapidando cada centavo que llega al erario público. ¿Cómo se puede luchar contra eso, Luis Pedro? Sí, mira, José Eduardo, la realidad del tema del conflicto de interés es enorme. Yo creo, sin lugar a... Creo que no me equivoco cuando asevero lo siguiente. Creo que fui el único diputado que me opuse a la aprobación del presupuesto de la Nación los 8 años que estuve en el Congreso de la República, y por el mismo motivo, precisamente por aprobar, tratar de aprobar, en algunos casos lo lograron, presupuestos de la Nación deficitarios. Cuando dice el amigo que nos escucha de que si creo o creemos que hay un plan serio de disminuir o de contención del gasto o de austeridad, mi respuesta es definitivamente no, no creo que la haya. Vimos, por ejemplo, que se anunció la cancelación de una secretaría, pero no se despidió a nadie, simplemente se movieron las personas de una entidad a otra. Por ejemplo, vemos que lo complicado de este mes y medio para todos los que estamos en la iniciativa privada, pagando impuestos, algunos sosteniendo salarios, otros haciendo liquidaciones, pero vemos que en el sector público no ha habido para una disminución, salvo un tema voluntario, creo yo, de algunos empleados de la Superintendencia de Bancos, que es muy loable, pero la realidad es que debería, si realmente se quisiera contener o hacer un aporte verdadero, y yo he sugerido que, por ejemplo, deberíamos ver una disminución en los salarios de todos los empleados que no estén trabajando. Obviamente no incluiría a los empleados que están directamente en el tema de salud y específicamente en el tema de COVID. Es más, a esos hay que apoyarlos y darles todo el equipo necesario para que puedan, en primer lugar, protegerse ellos, no contagiarse, no contagiar a sus familias, desempeñar su trabajo de una forma segura. Eso es lo mínimo que como guatemaltecos podemos hacer por ellos, cosa que no se está dando. Vemos muchas colectas a nivel privado para apoyar a estos empleados públicos de sanidad, que no debería ser así. Pero yo creo que la única forma de lograr en todo caso alguna, digamos, disminución del gasto público tendría que ser una demanda muy grande de parte de todos los particulares a nivel individual, hacerlo saber por, digamos, en redes sociales, hacérselo llegar a los diputados. No sé, tendríamos que tal vez a lo mejor ver algún tipo de manifestación en la calle de una forma ordenada, responsable, distanciada. Eso hoy por hoy lo veo difícil. Entonces yo por eso, lastimosamente, tengo que ser muy realista, muy objetivo, y no soy, la verdad que en las condiciones actuales veo muy difícil que vaya a haber una disminución sensible o significativa en el tema del gasto público. Lo veo muy difícil. Bien, continúo con el licenciado Fernández. Aquí hay una pregunta importante porque no se ha tocado mucho, que cuando se abre la puerta a ese endeudamiento de 11.000 millones de quetzales, me refiero al último paquete que fue aprobado, también se abrió la puerta de algo muy peligroso, y es el financiamiento, el subsidio del Banco de Guatemala a las operaciones que ya sabemos que son con un altísimo costo por parte del Estado. La pregunta dice, las políticas económicas del gobierno, o sea, ejecutivo y legislativo, son muy preocupantes. El Banco de Guatemala estima una inflación de solo el 2.5% este año. Tomando en cuenta que el Banco de Guatemala se abrió esa puerta, aprovechando el estado de calamidad y toda esa situación, y ya sabemos que esa puerta conduce directamente a la inflación, ¿qué perspectivas podemos tener en Guatemala acerca de esto, Daniel? Bueno, gracias por la pregunta. Buenísima pregunta, de hecho.
tenemos que tener en cuenta que usualmente las crisis económicas tienden a ser naturalmente deflacionarias. ¿Por qué tienden a ser naturalmente deflacionarias? Incluso si son crisis de oferta, demanda, todo lo que se habla ahora, usualmente eso es casi irrelevante. Lo importante aquí es que, en general, el sector privado, sobre todo el sector bancario, en momentos de expansión económica genera medios de pago. Esto es algo un poquito más complicado de explicar, pero me vale simplemente con que se entiendan las dos dinámicas. Y en momentos de recesión económica dejan de prestar y los medios de pago se destruyen. Entonces, estamos en el momento de la crisis y la recesión. El momento de la crisis y la recesión es de forma natural deflacionaria. Ahora bien, estas tendencias deflacionarias se pueden contrarrestar con unas increíbles incrementos en el dinero que puede hacer el Banco Central. Ahora bien, ¿cómo hace incrementos de dinero el Banco Central? Lo hace de varias maneras. Sobre todo, en los países más desarrollados lo que hacen son lo que se llaman quantitative easing o flexibilizaciones cuantitativas. Básicamente le compran títulos al sector privado. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que el sector privado está con problemas de liquidez y le compran los títulos que usualmente tienden a ser títulos de deuda pública y generan nuevos quetzales o dólares o euros o lo que fuere. ¿Qué es lo que ha hecho el Vanguard? Bueno, ni siquiera el Vanguard. ¿Qué se le ha obligado a hacer al Vanguard? Esta es la clave, porque se le ha obligado. El Vanguard de buena gana no lo hace. Por eso es tan estable el quetzal, porque el Vanguard no quiere hacerlo y se opone y usualmente gana cuando se opone. Ahora ya no se ha podido oponer. El Congreso le ha hecho un robo a mano armada y le ha dicho, esto lo compras. Y lo tiene que comprar y usualmente los bancos centrales, cuando compran cosas, no compran cosas como la compramos cualquiera de nosotros. Los bancos centrales compran cosas emitiendo nueva moneda, cosa que evidentemente nosotros no podemos hacer. Cuando emiten esa nueva moneda, evidentemente lo que estás esperando es una de dos, o que se genere inflación en el corto o medio plazo, o que el Banco Central, que es lo que estaba pasando hasta ahora, tenga que pagar por esterilizar esas reservas. Esto es algo que parece muy complicado, en realidad es más sencillo de lo que parece. Básicamente, el Vanguard tira muchos quetzales a circulación, usualmente a su sector bancario, y le pide que por favor el sector bancario no lo siga extendiendo al resto de la población para no generar inflación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que termina ocurriendo esto? Pues que el sector bancario dice, muy bien, yo no los tiro fuera, pero me vas a tener que pagar algo. Estos son los que se llaman bonos de estabilización monetaria. Un bono de estabilización monetaria es el Vanguard pidiendo por favor y pagando un interés para que la increíble cantidad de dinero que hay extra en la economía no circule. Entonces, esto es lo que lo que impidió, sobre todo a principios de los años 90, que la inflación que tuvieron ustedes, que parece que fue aproximadamente algún año del 60%, no llega a ser hiperinflación, pero es una inflación altísima, pues se pudiera controlar. Claro, esto ha generado pérdidas y pérdidas y pérdidas todos los años. ¿Qué es lo que va a pasar con estos 11.000 millones de quetzales? Pues que probablemente van a generar más pérdidas y más pérdidas todos los años. Y esto es algo que no lo digo yo, lo dicen en general los papers del FMI. Los bancos centrales que pierden dinero son los bancos centrales que tienden a ser más inflacionarios. Y esto es algo que a veces es difícil de entender, pero el que tiene la ceca es una palabra que no se entiende muchas veces muy bien, pero es una palabra preciosa en el castellano. La ceca es el que tiene la capacidad, el que tiene la máquina de hacer dinero. Esa es la ceca literalmente es la máquina de hacer dinero. El que tiene la máquina de hacer dinero gana dinero, no lo pierde. No, es rarísimo perder dinero cuando tienes la máquina de hacer dinero tú. Bueno, pues el Vanguard pierde dinero a pesar de que tiene la máquina de hacer dinero. Esto es una situación increíblemente extraña en el mundo. La mayor parte de bancos centrales ganan dinero y cuando lo pierden hay inflación y hay incrementos en el tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que acaba de hacer el Congreso? Pues ha provocado que la situación en la que el Vanguard pierde dinero se agrave. Entonces, esto significa que hay un riesgo creciente, no digo que vaya a ser mañana ni pasado mañana, hay un riesgo creciente de que la inflación se vaya para arriba y de que el tipo de cambio también se vaya para arriba. Si no ha pasado esto ya es porque el quetzal no es el peso mexicano y no es muy transado en los mercados internacionales. Pero si tuviéramos especuladores especulando sobre el precio de la moneda, ya habría bajado. Y además se junta, y ya con esto termino, el segundo punto importantísimo para la estabilidad monetaria, que es la estabilidad de las cuentas públicas. Cuando tú tienes un sector público increíblemente endeudado y a punto de impagar, usualmente le generas un problema gravísimo tanto al Banco Central, que tiene esos títulos, los 11.000 millones, más toda la deuda escondida que tiene, que son casi 28.000 millones de quetzales, más otros 4 o 5 que tiene también de bonos emitidos por el gobierno, todo eso
si el precio de la deuda pública vale menos y lo tienes en el balance del sector bancario o en el balance del Banco Central, lo que significa es que los pasivos, esto es pura teoría financiera, los pasivos también valen menos. Y si valen menos, adivinen cuáles son los pasivos, tanto del principal pasivo, tanto del sector bancario como del Banco Central. Son quetzales, son los quetzales que nosotros utilizamos, ya sean en cuentas monetarias o de ahorro, o los quetzales literalmente que podemos tocar. Si el activo vale menos, el pasivo vale menos. Y lo que estamos haciendo es deteriorar a marchas aceleradas la deuda pública de Guatemala y el rating crediticio de Guatemala. Y eso va a destruir también a marchas aceleradas los pasivos, tanto del sector bancario como del sector, como del propio Banco Central, que son los quetzales que nosotros utilizamos. Entonces, tenemos la receta perfecta y esto es un desastre. Monetización de deuda pública. Destrucción del récord crediticio y de la estabilidad monetaria y la estabilidad, macroeconómica que tiene Guatemala. Y empeoramiento de balances, tanto bancarios como del balance del Banco Central. Todo junto es un cóctel perfecto para tener inflación e incrementos de tipo de cambio. Ahora, ¿qué estamos anticipando? Pues evidentemente inflación y tipo de cambio crecientes en ambos casos. Bien, les cuento antes de continuar con la siguiente pregunta, que son varias las que le voy a hacer al doctor Tomás, pero bueno. Antes de esto, han estado preguntando mucho sobre la difusión de esto. Ya me informan de parte de la organización que a partir que se termine el foro, pues se va a difundir por la página Defensa Propiedad Privada en YouTube, así es que ustedes van a poder verla en repetición y se va a difundir también por otros canales, así es que estén atentos a eso. Doctor Tomás, a ver, ¿cómo le hago para englobar tres cosas muy importantes que nos plantean? Uno, pues le voy a pedir que saque su bola de cristal y que nos diga si en su opinión va a haber devaluación o no va a haber devaluación. Ya Daniel, exacto, Daniel nos dijo algo al respecto. Su opinión tras lo que pasa con el Banco de Guatemala es qué es lo que cree que va a suceder. Luego, hay otra pregunta muy interesante y se refiere obviamente a la reapertura. Las personas están muy inquietas de cuándo se pueda realizar. A cada vez que el presidente Yamatei hace una alusión en sus múltiples discursos diarios que va a ir relajando las medidas, obviamente salen muchas voces para presionar que esto no se dé, porque evidentemente el juego de la oposición y del oficialismo, pues esos están vigentes en todos lados. Está vigente en Estados Unidos, no digamos acá, y de la manera más sucia posible. Como también quisiera un comentario al respecto. Y luego hablan del interior, hay comentarios que vienen del interior, desde Petén y otros lados. Y es cómo se puede empoderar el interior. Tal vez, y esto lo uno a su comentario, que la ideologización, tal vez en el interior no haya esa carga ideológica tan pesada que tenemos en la sociedad centralizada acá en la capital. ¿Cómo empoderar al interior acerca de ideas bien diferentes para combatir este problema económico? Ok, gracias, José Eduardo. Primero con el tema inflacionario y la devaluación, yo no creo que vaya a ser inmediata. Creo que hay mucha arquitectura y maquillaje en los números. Es decir, nosotros en Guatemala nos hemos acostumbrado a la idea que 3,5, 4% de inflación al año no es inflación. O sea, que eso no es inflación. Ahora usted tenga 100 quetzales y póngalo a perder 3,5, 4% al año y va a ver que rápidamente van a desaparecer sus 100 quetzales en poco tiempo. Entonces sí estamos teniendo inflación, pero también tenemos enormes costos. Y Dani estaba explicando parte de esto, lo que ocurre con las cosas que hace el Banco de Guatemala para tratar. Miren, toda la política monetaria, cambiaria y crediticia, como se le llama, de un banco central, tiene un ancla, un ancla.
Es decir, el ancla se le llama a como lo que tiene en el visor, lo que tiene en la pantalla del banco, que es el objetivo alrededor del cual gira todo lo que hace. Y el modelo del Banco de Guatemala es lo que se llama Inflation Targeting Light, es decir, que el ancla es la inflación. Y entonces yo creo que los efectos, uno, sobre los precios y las distorsiones que causan las políticas del Banco de Guatemala, las distorsiones son menos evidentes que la inflación, pero se dan. Entonces, una de ellas es, por ejemplo, lo que decía Dani, la cantidad de dinero que prácticamente o sea, lo que dijo Dani es cabal. El Banco de Guatemala crea dinero y de ahí le dice a los bancos, présteme, yo le voy a pagar interés, ¿verdad? Estamos hablando de entre 25 y 30 mil millones de quetzales actualmente que están en esa modalidad. Yo escribí hace poco, hice algunas estimaciones que, por ejemplo, lo que el Banco de Guatemala le paga a los bancos por estos fondos para neutralizarlos, para impedir la liquidez, para evitar la inflación, lo que el Banco de Guatemala le paga a los bancos por estos fondos es una tasa más alta que la tasa promedio ponderada de lo que los bancos pagan en las tasas de interés. Entonces, es que es rico para el sector bancario sencillamente tomar los fondos y prestárselos al Banco de Guatemala. Y eso tiene incidencias en términos del crédito, de las tasas de interés, el acceso a crédito, toda una serie de cosas. Entonces, hay muchas distorsiones y el Banco de Guatemala tiene muchas herramientas para continuar con estas políticas. Entonces, yo no veo efectos inflacionarios arriba de 2 dígitos a corto plazo. No lo veo a corto plazo, lo veo posible más a un mediano plazo cuando esté llegando la factura de todo lo que está haciendo ahorita. Es decir, el efecto no va a ser inmediato. Es algo así como estar tomando demasiado alcohol o mucho algo, pues mañana solo va a estar de goma, pero no va a sufrir mayor cosa. Ahora, si continúa ahí, pues le va a terminar afectando el hígado y teniendo otros problemas, ¿verdad? Entonces, no, yo no lo veo en un plazo inmediato. Luego, con el tema, pero sí lo veo venir en el futuro. Luego, con el tema de abrir, miren, no podemos comparar la situación actual con una situación perfecta. Es decir, no podemos decir, no, es que si abrimos puede pasar A, puede pasar B, puede pasar C. Miren, va a pasar de todos modos. Uno, va a pasar de todos modos. Segundo, tiene costos enormes no abrir. Si es peligroso, yo hice la sugerencia, por ejemplo, que abra el sistema de educación pública y que se usen días alternos, es decir, que si hay 30 niños en una clase, pues que solo vayan 15 el lunes y que vayan 15 el martes. Y de ahí los primeros 15 vuelvan a ir el miércoles y así por el estilo, para poder practicar distanciamiento, utilizar mucho más la radio, utilizar mucho más la televisión. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener a los niños guardados y escondidos todo el tiempo? Para empezar, a los niños les da, pero los niños tienen mucha más resistencia hacia esto que los adultos. Entonces, lo principal que yo quiero decir es, claro que van a haber riesgos y problemas. No podemos pensar, no hay un sistema perfecto para abrir, pero lo debemos de hacer con alguna gradualidad y como dije en mi intervención anterior, creo que se podrían publicar algunos lineamientos básicos, algunos consejos básicos, algunas sugerencias básicas. La misma gente las mismas personas tienen interés en protegerse, pero yo creo que es impostergable. No va a llegar el día en que podamos decir, muchacha, ya no hay virus, ya se fue, desapareció, abramos todo. No va a funcionar así. Y entre más tiempo posterguemos, más peligroso. El último comentario que quiero hacer, miren, las personas reaccionan a incentivos. Los vacíos de poder son ocupados. El argumento más viejo del mundo para fortalecer el autoritarismo es el peligro externo.
El lobo, el lobo, el lobo, ahí está el lobo, ahí está el enemigo, ¿verdad? Ahí está el enemigo, nos van a invadir, nos van a atacar, nos van a hacer esto. El lobo ahorita es el virus. Entre más tiempo pasemos así, más sale de nuestras manos el control de nuestras vidas y más se le entrega al gobierno el control de las vidas. Finalmente, con la pregunta sobre el interior, yo siempre he creído en la descentralización. Junto con unos amigos, pensamos en alguna ocasión en un plan que se llamaba el 60-20-20, ¿verdad? Yo creo que todos los impuestos recaudados se debería entregar a las municipalidades el 60% de esos ingresos fiscales. Si ustedes creen que no hay ideologización en el interior, nuevamente lo invito a leer cuidadosamente un libro de texto de 5º, 6º grado primaria del curso de estudios sociales y no, es sutil, no es que la gente le esté diciendo a los niños, miren, sean comunistas. No, 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 es muy sutil. Es una forma de entender el mundo. El mundo se divide entre explotadores y explotados, de acuerdo con estas ideologías, ¿verdad? Usted es una víctima. Usted no puede tomar responsabilidad de su vida porque lo que lo mantiene a usted abajo es lo que está haciendo, lo que otro le está haciendo a usted. Todo esto es subliminal. Entonces, yo creo que hay que hacer cambios profundos ahí. Hay muchas cosas más que podemos hablar de hacer en el interior. Por ejemplo, yo le diría competencia en impuestos y competencia en leyes laborales. O sea, por ejemplo, si tenemos en algunas áreas por así decirlo, en Chiquimula, ¿verdad? O en Jalapa, donde el desempleo es altísimo. Bueno, yo creo que mejor decidan ahí en Chiquimulía o en Chiquimula, perdón, o en Jalapa, cuál debiera ser el salario mínimo ahí, ¿verdad? En lugar de tener una receta para todos en todo el país, ¿verdad? O sea, una mucho mayor descentralización. Ahí lo dejaría. Gracias, doctor Tomás. Entramos a las preguntas, ya a la última ronda de preguntas. Final. Licenciado Luis Pedro Álvarez. Bien, hay una pregunta que se repite por allí en varias y es estallido social. Guatemala sabemos que pues, tampoco ha sido muy adepto de los estallidos sociales o de ese tipo de situaciones, pero lo que estamos viendo puede conducirnos a alguna suerte de problemas de ese tipo. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que siempre es bueno hacer un llamado a la prudencia, eso es muy importante, pero no podemos descartar que haya desesperación en muchas personas. Vemos, por ejemplo, ya el surgimiento del tema de las banderas blancas en algunos poblados, aquí en la ciudad capital. No sabemos con certeza si todos los casos son realmente justificados o no, pero en la medida que va pasando el tiempo es evidente y nosotros lo estamos sintiendo. Por ejemplo, yo llevo un mes y medio cerrado prácticamente mi oficina profesional y todos los gastos básicamente van disminuyendo mis ahorros. Pero ¿cuánto puede sostener una persona esa situación? Pues es muy individual. Depende del nivel de capitalización o el nivel de ahorro que tenga esa persona. Pero en Guatemala lo que sí sabemos es que en general la mayoría de personas no tienen ahorros, no tienen capital para subsistir mucho tiempo. Esa persona que está, digamos, ese 70, no sé, por ciento que está en la economía informal, pues son personas que normalmente no tienen ni siquiera una cuenta bancaria, que en promedio tienen entre 5 o 8 mil quetzales ahorrados o menos, y eso probablemente ya se esfumó. Entonces, en ese contexto, en esa situación, sí es preocupante que podamos ver en algún momento, y sería terrible, porque el precedente que esto sucediera, eso es muy delicado. Es como vemos el robo de energía eléctrica. Hago la analogía porque empezó muy pequeño, como un virus, principalmente en el municipio de Malacatán, San Marcos, de algunos fronterizos, y eso se fue reproduciendo y prácticamente ya lo tenemos en todo el país y creció muchísimo. Entonces, sí podría ser muy delicado el tema. Yo
dado la limitación ya del tiempo, José Eduardo, y a mis compañeros, a colegas de panelistas, sí creo que no hemos todavía dimensionado las consecuencias o no las hemos visto todavía las consecuencias económicas digamos, en la medida que realmente tienen. Ahorita, pues hay muchas personas que están o estamos en confinamiento, estamos guardando el tema de la cuarentena, no se ha salido a las calles, pero en cuanto se empiecen a liberar, van a dar ustedes cuenta de cuántas empresas realmente fueron afectadas, cuántos restaurantes ya no van a abrir, cuántos negocios ya no van a abrir, y obviamente todas esas personas que dejaron estas empresas desempleadas, pues tendrán que ir principalmente a la economía informal, porque cuando se habla de desempleo, realmente de lo que hablamos es de subempleo, porque mientras haya necesidades insatisfechas y las necesidades son ilimitadas, pues siempre va a haber algo que hacer, pero obviamente cuánto nos van a pagar por eso va a ser probablemente muy poco, y entonces sí podemos caer en una situación de que se agrave los niveles de pobreza y de pobreza extrema en el país, y eso pueda ser, digamos, pueda alimentar algún tipo de, o algunos focos de violencia. Ya vemos en redes sociales algunas denuncias de, por ejemplo, asaltos en algunos supermercados, de personas en los parqueos. En la zona donde yo vivo, tenemos una red, digamos, de información, donde compartimos información vecinos de temas de seguridad, y ya hemos visto el aumento, digamos, de algunos robos, de asaltos a vehículos, y se han pues extremado algunas medidas de seguridad en esa línea, pero no sabemos a final de cuentas esto dónde puede terminar. Entonces yo aquí haría también un llamado a las autoridades y a las personas que nos escuchan para que se comuniquen también, porque yo estoy seguro que todos tenemos vasos comunicantes con personas, digamos, en gobierno, de que no hemos visibilizado en su justa dimensión el problema, digamos, de la crisis económica que se nos viene, no solo a nivel macroeconómico como país, sino sobre todo todas estas empresas que están cerrando, que están despidiendo personas. Y digo que no lo hemos visto porque digamos, la gran mayoría de estas personas que fueron despedidas, pues se fueron ahorita probablemente con un pago, el pago de sus prestaciones, el pago de su indemnización, y entonces pues tienen un ahorro ahí. Pero eso en 1 o 2 meses se va a evaporar, se va a ir, y entonces ahí es donde la situación puede crujir, y vamos a ver realmente el lado feo de todo este tema de la pandemia del desempleo. Licenciado Fernández, desde primer año en la universidad me enseñaron que ese término de economía política, pues, los más grandes que ha habido en la humanidad, y da licencia a los políticos para intervenir en la economía. Durante esta crisis, pues eso se agrava, porque es economía política y además bajo las restricciones médicas. Y no quiero que se ofendan, obviamente, los miembros de la profesión médica que nos escuchan o los doctores, pero ha contribuido en mucho a cerrar el mundo y a tener una visión de cómo atacar este problema. Pero sobre todo, que eso pues ya pasó, sobre todo al proceso de reapertura, porque todavía desde la parte médica hay muchas voces que se levantan diciendo no, no es el momento, va a ser más grave, el pico va a ser en 1 mes, y luego cuando llegue ese mes, el pico va a ser en el otro mes, y la situación se le está dando una larga de esa forma. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que se nos está planteando esto muchas veces como un falso dilema. Yo ya lo hablé en algún otro foro, me parece que Fritz también. Esto no es economía o salud. No es una disyuntiva, no estamos ante una dicotomía, no tenemos que elegir. Si tuviéramos que elegir, pues bueno, pero los economistas más o menos desde hace 150 años estamos en lo que llamamos etapa científica de la economía, es decir, aplicamos cálculo marginal,
Y esto no es elegir todo o elegir todo. Pero quizá lo más interesante de la falsa dicotomía es suponer que no se va a deteriorar la salud porque se deteriore la economía, que es algo que evidentemente va a ocurrir. El propio Luis Pedro nos estaba diciendo ya pues, que hay gente con banderas blancas y esas banderas blancas tienen un significado muy claro: hambre, hambre. Y tienen hambre o van a tener hambre o hay una posibilidad de que el hambre se multiplique. Las propias Naciones Unidas ya han dicho que este 2020 en términos de hambre va a ser, probablemente vamos a duplicar el número de hambrientos en el mundo, duplicarlos, y si duplicamos el número de hambrientos, ¿qué creen que va a pasar con la salud de esos hambrientos? Pues evidentemente se va a deteriorar muchísimo. Y si no, eso es lo que estábamos diciendo al final. No te mata el virus, te va a matar las medidas contra el virus. Seguro que el virus ya no nos va a matar, pero nos va a matar el hambre. Entonces, hay una falsa disyuntiva aquí. Y lo otro es, el siguiente punto es que Guatemala, curiosamente, lo ha hecho muy bien al principio. Muy, muy bien. Es decir, tomó unas medidas muy drásticas al principio y unas medidas que podrían impactar en la actividad económica, pero no de forma brutal, que son como, por ejemplo, y que se han demostrado en otros países muy buenas, como es, por ejemplo, cerrar el tráfico aéreo. Y en los lugares donde hay muchos contagios, también cerrar el tráfico entre departamentos o entre regiones de los países. Esas medidas son drásticas, se tardaron muchísimo en tomar en Europa, y sabemos, sobre todo en el sur de Europa, y sabemos que han sido los principales vehículos de contagio. Y las manifestaciones masivas también. Las manifestaciones masivas también se prohibieron y es algo muy bueno. El problema es que quizá, y también hay que entender la lógica de la intervención política, si le aciertas, peor, casi. Porque en el momento en el que estás de alguna manera acertando, te agarras a algo muy sólido para seguir interviniendo. Y creo que ese es el problema que ha habido en Guatemala, sobre todo a partir del 17-18 de marzo. Es decir, se tomaron unas medidas muy buenas, muy drásticas y muy pronto de cerrar el país al turismo, y esto sí que es un problema para el sector turismo, pero podríamos haber tenido un problema muy focalizado solo en el sector turismo, ahora tenemos un problema en toda la economía, y pues probablemente envalentonado por todas esas, el gobierno envalentonado por todas esas medidas epidemiológicamente muy bien tomadas al principio, pues ha tomado unas medidas increíblemente drásticas, lo que se puede llamar el botón nuclear. O sea, apretó el botón nuclear, y el botón nuclear se aprueba una vez, se aprieta, perdón, una vez, y además tiene efectos catastróficos. Entonces, lo que estamos viendo ahora son los efectos catastróficos de haber pulsado el botón nuclear, de haberle dicho a todo el mundo aquí no va a trabajar nadie, o solo van a trabajar las empresas que se consideren esenciales, que no son muchas, o los sectores esenciales, que no son tampoco demasiados. Entonces, bueno, lo que tenemos es claramente deterioro fuerte de las condiciones económicas, que va a llevar a un deterioro fuerte en la situación de alimentación de muchas personas, y esa situación de alimentación va a llevar a un deterioro de las condiciones pues, médicas y sanitarias de todas esas personas. Por lo tanto, como digo, falsa dicotomía, y muy probablemente podemos ir a trabajar con medidas de distanciamiento social. Yo creo que la gente sí está asustada, y creo que está tan asustada que las toma voluntariamente. Ya no hay que obligar, ya no hay que decir, ya no hay que hacer. Muchas veces está el propio interés de todas las personas, decir, uy, cuidado, vamos a hacer, y sobre todo en el de las empresas también. Yo no me quiero que alguien diga que en mi empresa se contagió a nadie. Por lo tanto, va a estar también el interés de las empresas proteger a sus propios empleados y proteger sobre todo a los clientes, porque los clientes somos los que tenemos miedo. Si hay encuestas por ahí circulando de ¿usted volvería al centro comercial incluso si se dejara abrir? Mucha gente está diciendo, pues no sé, todavía no, quizá más adelante. Los centros comerciales van a hacer todo lo que esté en su mano para garantizar la seguridad de sus clientes. Todo lo que se pueda hacer. Por lo tanto, muy probablemente estamos fustigándonos o pegándonos latigazos de forma casi gratuita. No van a incrementar mucho, probablemente con las medidas adecuadas de sanidad, no van a incrementar mucho los contagios. Sin embargo, sí se van a deteriorar las condiciones médicas por no abrir la economía. Doctor Tomás, le voy a dejar la tarea. Yo no diría que es complicada, pero es una tarea interesante al fin. Todo esto también tiene una parte positiva. Usted ya lo señalaba.
la poca fe que se tiene muchas veces en el mercado y esa ceguera por entregárselo todo al Estado, creyendo que el Estado es el bondadoso y el que no lucra, etcétera, etcétera, nos ha llevado un poco a pensamientos muy equivocados. Pero en estos días hemos visto una mezcla de cosas interesantes. Un gobierno que dicta medidas y que poco a poco, aunque no ha retrocedido en ellas, si bien se ha hecho de la vista gorda de muchas cosas, porque eso está pasando, evidentemente el gobierno no ha salido a decir voy a relajar, pero de hecho ya está relajado. Acaba de llegarme un anuncio donde ya me ofrecen comida, por ejemplo, y dice, los años 50 y 60, o sea, no está abierto nuestro restaurante, pero sí le ponemos la bandeja en la puerta del carro para que usted coma con seguridad y alejado del resto de personas. Hace unos días compré mascarillas, hay miles de personas ofreciendo mascarillas, siendo hechas, fabricadas acá, y en fin, muchas soluciones económicas que los guatemaltecos le están dando a su crisis. ¿Cómo englobaría usted esto? ¿Cómo lo ve? ¿Hay al fin siempre una respuesta de los individuos ante las restricciones? Sí, yo creo que sí la hay. Yo pensaría que ahorita pues hemos estado en un proceso, con lo que señalabas ahorita, José Eduardo, que muchas empresas están buscando la forma de funcionar, la forma de poder seguir produciendo. Nuevamente, una empresa no es algo que solo se apaga y se vuelve a prender. Yo quiero insistir en lo que dije al principio. Eh, hay, yo confío en las personas, porque yo sé que las personas tienen en mente el interés propio y el de su familia, que las personas prefieren estar mejor que peor y que las personas están dispuestas a hacer algo para estar mejor que peor. Y entonces yo confío en la capacidad de las personas para encontrar soluciones si tienen la oportunidad de hacerlo o no se les prohíbe hacerlo. Y yo creo que no es una solución perfecta, no va a crear una situación perfecta, pero en cuanto más podamos abrir y facilitar la actividad de las personas y de las empresas tomando precauciones, más rápido podemos empezar a resolver los problemas. Estoy de acuerdo con Luis Pedro, todos vivimos en una pequeña burbuja. Yo definitivamente siento que vivo en una burbuja, es decir, solo vemos lo que vemos, solo escuchamos lo que escuchamos. No nos enteramos de tantas cosas que están ocurriendo, de tragedias, de situaciones sumamente difíciles. Entonces hay que empezar a abrir lo antes posible. Insisto, hay que tener algunos lineamientos generales. Dani se refería a la falsa dicotomía, estoy completamente de acuerdo, no es estar sano o producir, no, están íntimamente ligados el uno con el otro. Y también yo creo que no hay tal cosa como un trabajo no esencial. Todo trabajo, toda producción es esencial, no sabemos, no vemos claramente siempre el efecto multiplicador que tiene la producción, la creación de valor, el empleo. ¿Cuánto significa para una señora que pone su puesto de atole y tostadas junto a una construcción que están haciendo, por ejemplo, cómo se benefician todas las tiendas que están ahí alrededor, el transporte que va en esa dirección? Entonces, definitivamente tenemos que dar paso a donde esta es solo una emergencia médica, donde todos los criterios son médicos y tenemos que entender que están íntimamente ligados. Empezar a abrir lo más pronto posible, porque
tampoco es bueno que esto simplemente esté sucediendo ya de hecho, como está sucediendo. Ya lo mencionabas en tus palabras, José Eduardo, ya hay mucha actividad, hay tráfico, hay una serie de cosas, y es mejor que esto se haga de manera correcta y dentro de la ley. Entonces, no esperemos que al abrir no hayan problemas. Claro que van a haber problemas, pero cuando nosotros buscamos soluciones, no buscamos lo perfecto. Buscamos cómo podemos ir resolviendo los problemas para que hayan menos problemas, no para que no haya ningún problema. Eso no lo vamos a encontrar ni lo vamos a poder hacer. Yo estoy convencido que una apertura gradual, con lineamientos claros y con protocolos, los problemas que vamos a tener van a ser menores y entonces los vamos a poder resolver mejor. Entonces, vamos abriendo ya la economía. Gracias. Bien, pues muchas gracias a ustedes. Solo me resta decir que hemos llegado a este tipo de distorsiones en nuestras vidas y en nuestra economía debido a una falsa concepción que se nos ha trasladado, como ya lo dijo el doctor Thomas, a lo largo de muchos años a través de la educación. Y vuelvo a repetir que una cosa es la instrucción que nos imparten, pero otra cosa es valores, creencias que fueron distorsionadas a lo largo de los años por múltiples razones y hemos dejado de llegar a dejamos que las cosas lleguen a esta situación. Cuando uno dice el Estado está para proteger la vida, todos están de acuerdo. La libertad ya no están tan de acuerdo. Y la propiedad hay un absoluto desacuerdo. Y ese es quizá el mayor de los vicios que tenemos. Yo agradezco mucho el esfuerzo de defensa de la propiedad privada que ha organizado todo esto, por trasladar ideas diferentes y contracorrientes en un momento en que todas esas distorsiones de la educación han llegado a desembocar en la avidez por una restricción, avidez por más impuestos, avidez por más endeudamiento y por un montón de concepciones que parten de que el Estado es mejor para resolver la situación que los individuos. Y ya todos sabemos que eso es absolutamente falso. Baste poner un ejemplo. Recuerdo los primeros discursos del presidente Yamatei cuando le donaron cantidades de... Como él mismo admite en esos discursos, bueno, le pedí que no me dieran el dinero, sino pedí, y se refiere a una de las empresas que donaban, que ellos compraran. Y resulta que salió más de 2 millones de quetzales más barato que las cotizaciones que había hecho el Ministerio de Salud, por lo que parte de ese dinero todavía se pudo utilizar para el hospital de Quetzaltenango, amén de equipar el del Parque de la Industria. Mejor ejemplo que ese no hay, y admitido por un presidente. Pues bien, les agradezco mucho a nuestros panelistas, el doctor Fitz Thomas, el licenciado Daniel Fernández, el licenciado Luis Pedro Álvarez, muchas gracias, y muchas gracias también a Defensa de la Propiedad Privada por impulsar este tipo de valores que pretenden enderezar esa errónea concepción que se nos ha estado trasladando. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias a ti también, José Eduardo. Gracias y gracias a la audiencia. Gracias a todos.